bendiga a todos los hermanos en este día del Señor. Le damos gracias al Señor por un día más donde podemos compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Saludamos a los pastores, evangelistas y misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. También saludamos a los suscriptores. Sigan permaneciendo en el canal y compartiendo la palabra del Señor con cada persona que conozca. Sigamos hacia adelante. En este día vamos a seguir con el tema que teníamos la semana pasada, pero vamos primeramente a la palabra del Señor y nos quedamos en Levítico capítulo 27 versículo 34, que es el texto principal en cual estamos hablando de este tema, que dice de esta forma: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Que el Señor añada bendición a su palabra. No olvidemos que el tema de hoy es el diezmo. Este tema del diezmo. Sabemos que la semana pasada estuvimos hablando lo que era la ley y lo que estaba establecido en la ley. Y enseñamos de qué era el diezmo y por qué Dios le llamó ladrones en el libro de Malaquías al pueblo de Israel. ¿Cuál fue la razón? ¿Y qué fue la razón? El juramento que ellos hicieron en el libro de Nehemías, cuando Esdras había leído la ley y se habían dado cuenta del error que ellos habían cometido. Hicieron juramento, y no solamente esto, también firmaron dando con su letra y su boca un juramento al Señor diciendo que iban a cumplir todo lo que estaba ordenado en la ley de Moisés. Ahora, en el libro de Malaquías, Dios les llamó ladrones por tal razón de su juramento y por lo que ellos mismos habían provocado. Pasa los 400 años del silencio. Vamos a entrar de lleno hoy. Acuérdense que todo el tiempo hemos establecido que esta ley del diezmo, que estaba ejecutada en la ley de Moisés, fue dada al pueblo de Israel. Vino Cristo, estableció su reino, muerte en cruz, haciéndose maldito por causa del hombre y su pecado. Entonces hay un cumplimiento donde Cristo hace validar los 10 mandamientos y los exhibe y los exalta públicamente para que todos nosotros cumplamos dicha ley, que es la ley de Cristo, que es: amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora vamos a entrar de lleno en lo que estamos hablando del diezmo, para que todo esto que Cristo hizo en la cruz del Calvario pudiera surgir con una realidad en nuestras vidas y no pudiéramos estar atados a una ley que fue el pueblo de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba atado por un pueblo que era duro de servir, y este pueblo Dios lo quería hacer prosperar y Dios quería hacerlo crecer en el juramento que le había hecho, o el pacto que le había hecho a Abraham. Ahora, este pueblo no estaba como que atendiendo lo que Dios en realidad estaba hablando. Y todo lo que hablaron los profetas y todo lo que habló la ley de Cristo fue cumplido. Pero Cristo hizo el forzado, como les dije en el video anterior. Le hizo el esforzado y nos redime de la ley de Moisés para que las promesas a Abraham se cumplieran, haciendo cumplir toda promesa que Dios ya había hecho. ¿Por qué hablo sobre esto? Mire, primero, para que Cristo redimirnos de la ley de Moisés tenía que ver alcanzar las bendiciones. Vamos a leer, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia directamente antes de seguir este tema. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14, que dice esto:
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Para poder alcanzar la bendición, Cristo primero tenía que cumplir lo que le había prometido a Abraham, pero tenía que hacerse maldito por causa de nosotros que lo hicimos maldición. ¿Por qué? Porque por nuestros pecados, el pueblo de Israel había pecado, y este libro llevó todo lo que era la ley civil y empezó a dictar maldiciones, y lo que era colgar en un madero. No olvidemos que la muerte de Cristo no fue un juicio judío, fue una crucifixión romana, porque los judíos, como tenían por ley, era ahorcamiento, colgarlos en un madero, en un árbol, o decapitarlos. Pero como Roma era que estaba prácticamente reinando en Israel y estaba subyugando al pueblo, estaba gobernando este pueblo, ellos se sujetaron a la ley romana, entregando a Cristo a la crucifixión, una sentencia romana en cual Cristo tuvo que pasar. Por eso es que Cristo se hizo maldito, pero cogió la maldición de la ley. Cuando dice la ley que fue maldición es porque no había esperanza, no había vida, no daba razón de vida, todo lo llevaba a la muerte. Si no era apedreado, era ahorcado; si no ahorcado, era cuchillo de espada. Era difícil cumplir la ley. Y Cristo nos redime. Dice ahí que nos redimió, para que nosotros los gentiles pudiéramos alcanzar las promesas de Abraham, dada a Abraham, que iba a ser padre de naciones. Hacemos primero esto. Dios cumple, nos redime para cumplir bendición. Pero hay otro acto de que nos redime. Hay otra acción que Pablo habla para poner la paz. Nos dio paz. Nos tuvo que redimir de la ley de Moisés para poner paz. Vamos a la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 14 y 16 dice esto: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vamos a hablar de esto. Primero nos redime de la ley poniendo de frente la bendición, los pactos que había hecho. Pero también nos da aboliendo, nos derriba la pared media, aboliendo los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Qué mandamientos eran? Esta ley, la ley de mosaica. Pero Él derriba la pared intermedia. Mire, hermano, todos cuando hablamos de este texto, muchos hablan que es el velo. Eso no tiene que ver nada. El velo no es una pared. En el templo, que era el segundo templo que se formó, que le llamaban el templo de Herodes, en el cual él estaba en el tiempo de Jesús. Este templo tenía una pared que dividía la entrada de los gentiles, los que venían a adorar al Señor también, porque a los gentiles se le permitía adorar a Dios, pero tenía que hacer cumplir lo que Dios había dicho en su ley, que no podían comer levadura y hacerse parte de ellos en las fiestas primeramente. Esto que se le permitió al extranjero, que eran los gentiles, se le dio parte entrada a una puerta aparte en cual a ellos le cobraban 2 dracmas para entrar a ese lugar. El judío tenía su entrada y el judío entraba gratis porque era el real, el que fue llamado el pueblo que Dios escogió. En este templo llamado el templo de Herodes, en cual fue construido este templo, esa pared, cuando Cristo muere, la Biblia redacta y dice que hubo un terremoto. Pablo redactando dice que esta pared intermedia fue derribada
de ambos pueblos. Dios se hizo uno, uniéndolos en la paz. ¿Para qué? Para que matando en ellas las enemistades. ¿Qué enemistades había? Todo lo que estaba ejecutando la ley, porque la ley la hacía enemistad, no había libertad. Te ataba a ella como un esclavo. No ibas a ser nunca libre, ibas a ser enemigo todo el tiempo de Dios por causa de esta ley. Matando las enemistades, poniendo la paz. ¿Qué paz? Para que el hombre tuviera paz con Dios y el hombre de dos pueblos pudieran unirse en uno y pudieran entrar de lleno a la presencia de Dios. Quiere decir que Cristo ya hace dos cumplimientos redimiéndolos de la ley, poniendo la bendición por los pactos de Abraham y uniendo a dos pueblos, haciéndolo uno en la paz de Dios. Ahora, hubo otro evento que Pablo habló, nos dio vida. Si cumple bendiciones y nos da la paz, tiene que darnos, hacernos libres, darnos vida. ¿Dónde dice esto? En Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Estudiemos la palabra, vamos a leerlo. ¿Qué dice? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí Pablo abre la escena completamente. ¿Por qué digo que abre la escena completamente? Porque cuando le está hablando a los colosenses, le está diciendo primero que Él murió por nuestros pecados para hacernos ¿qué? Libres. No estar sujetos ¿a qué? A la circuncisión de la carne, a lo que era llamado ley. Pero también expresa que nos perdonó y nos dio vida. ¿Pero de qué forma nos dio vida? Anulando el acta de decreto. ¿Qué es anulación? Anulación es quitando, haciéndola inválida. ¿Qué era? La ley de Moisés. Todos esos decretos que no daban vida, ahí fueron anuladas, quitándolas del medio. Mira lo que Cristo hizo, la quitó del medio y la clavó en la cruz, dándonos vida, una esperanza mejor. De esto, cuando digo que abre el panorama, dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, pero primero los despojó. Dijo que venció a todo aquello que tomó ocasión de la ley. ¿Qué fue lo que tomó la ocasión de la ley? Primeramente, la muerte. Tomó ocasión de la ley para llevar al hombre a muerte. Los principados y las potestades, los demonios, tomó ocasión de la ley para llevar al hombre a enemistad contra Dios todo el tiempo para que no la pudiera cumplir. Y esto dijo que los despojó, los desarmó, no tienen en ellos autoridad los principados y potestades. Estamos hablando en lo espiritual. Los desarmó, triunfando sobre ellos y los exhibió. Quiere decir que como rey triunfó sobre ellos y los dio a conocer que fueron vencidos en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos ¿qué? Vida. Por eso es que la muerte no pudo con Cristo. No pudo ventajarse en ningún momento de Cristo, porque Cristo quitó de en medio lo que tropezaba, anulando y dándonos por medio de Él, el inocente, el que murió sin pecado, aún siendo pecador, haciéndose pecador por nosotros, para darnos vida. Le estoy hablando de esto para que nosotros podamos entender que lo que hablé en el video anterior sobre el principio de lo que estamos hablando del diezmo, llevándolo a la ley en nuestras vidas, nosotros los gentiles,
los judíos hoy en día, que todo el que conozca a Cristo, si me estás escuchando, eres libre, no estás sujeto a la ley de Moisés. Cristo nos redimió de la ley de Moisés. Nos quitó de en medio el tropiezo, lo que no daba esperanza, porque la ley era para el pueblo judío, en cual era un pueblo duro de servir, se los estoy explicando. Ahora, muchos de los pastores de hoy en día, o de los maestros que enseñan la palabra del Señor, siempre le van a enseñar lo que hizo Melquisedec. Y le van a hablar que Abraham diezmó. Sí, Abraham diezmó. Pero vamos a hablar que en verdad hay tras esto. ¿Por qué Abraham diezmó? Porque no había ley en ese tiempo. Y Abraham, con un corazón dispuesto, puso 1% en cual no había por ciento. En la ley se le exigió al pueblo de Israel un 10%. Aquí Abraham exigió el por ciento por lo que era justo al que le acompañó a libertad a Lot. Si usted va al libro de Génesis, se va a encontrar allí que los que acompañaron a Abraham, ellos tomaron su parte, cobraron su parte del botín, porque acompañaron a Abraham no de gratis, para poder vencer a estos reyes que se habían llevado también a su sobrino. Pero el que lo acompañó, el que salió a recibirle, el que ya él conocía, el Melquisedec, en que habla Hebreos. De eso vamos a hablar. El que habla Hebreos. Porque a todo el mundo le enseñan sobre Melquisedec, pero no le leen tal corrección como está escrito. Ni le enseñan, le llegan hasta cierto punto, pero de ahí en adelante no le hablan más. Pero vamos a leer este capítulo 7 de Hebreo, en cual nos enseña lo que Lucas habló a los hebreos de este Melquisedec. Vamos a leer del 1 al 10 primeramente, que es lo que todos los pastores a ustedes les enseñan. Según la ley. Vamos a hablar primero según la ley, porque Lucas primero te presenta lo que estaba establecido, lo que ya estaba establecido en la ley. Pero vamos a después a escuchar qué dice, sigue hablando Lucas. Del 1 al 10 dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los judíos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y he aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vamos a hablar de esto. Muy interesante. El Melquisedec que a usted le están enseñando. ¿Por qué Abraham da los diezmos a Melquisedec? Aquí Lucas está hablando que este rey no tenía padre ni madre ni genealogía. Para poder ser rey tiene que ser contado su genealogía y de dónde salió.
Este no tenía ni padre ni madre. Estamos hablando de que todo el tiempo llamó a Abraham. Jesús, en cual todo el tiempo Abraham escuchó y tuvo una relación, el omnipotente como Abraham lo conocía. Ahora, Abraham, todo el tiempo cuando fue a hablarle sobre la situación de Sodoma y Gomorra, aquellos 3 ángeles que venían, uno se quedó a hablar con él, pero él se postró y hizo inclinación con aquellos 2, aquel ángel que se apareció. Él conocía ya a Jesús, al Dios poderoso. Hizo inclinación, mandó a hacer una enramada con su esposa, se sentó a comer con Jesús, a hablar con él. Pero aquellos 2 ángeles siguieron de camino a Sodoma y Gomorra, lo que acompañaban a Jesús. Este Melquisedec que estamos hablando del Antiguo Testamento, en cual recibió a Abraham, cuando él recibe a Abraham, lo recibe con pan y vino, símbolo de Jesús. Yo soy el vino, el que tomare mi sangre no verá que muerte, y soy el pan de vida, el que comiere mi carne. Jesús, el que salió a recibirle con pan y vino, en cual ya Abraham sabía que el que le había acompañado todo el tiempo, el que le hizo promesa, el que te bendijere yo lo iba a bendecir, el que te maldijere yo lo iba a maldecir. A este Abraham dio de lo que trajo como conquista, y el mismo Abraham sacó el 10%. Y lo dio todo al que se lo merecía, al que le acompañó. Por eso es que está hablando y dice que Dios se hizo de un pueblo levita. Lo explicamos en el libro, en el video anterior, que se hizo de los levitas. Estos fueron levitas que eran llevados al sacerdocio. Dentro de los hijos de Leví estaban los coatitas, que era donde salió Aarón. Y por eso se menciona que fueron de los levitas, salieron los sacerdotes. Y de ellos fueron dado el diezmo a los levitas, en cual ellos no tenían heredad. Se les dio el diezmo, ya explicado en la ley, escrita por Moisés. Estamos en el camino, vamos en lo correcto, en lo que usted le están enseñando, que le dicen que si Abraham dio los diezmos, usted también está obligado a darle el diezmo. Ok, le están diciendo ahí que ya por el mayor tenía que ser bendecido, ya esa promesa venía. ¿Por qué? Porque Dios dio la promesa cuando Isaac le dijo en los 2 que estaban en el vientre, Jacob y Esaú, luchando en el vientre. Ya había una promesa dada que el mayor tenía que ser bendecido. Iba a bendecir a quien, al menor. ¿Quién era el menor? Jacob, en cual Dios puso sus ojos y en cual le cambió el nombre a Israel, en cual ya está la nación judía conocida como Israel. Hoy en día los israelíes. Por eso hacemos énfasis en esto. Y entendemos que cuando Lucas está hablando todo lo que estaba establecido en la ley. Pero sucedió un evento con Abraham, el Melquisedec, en cual no estaba en tiempos de la ley. Ahora, vamos a hablar un poquito más de este capítulo 7. Cualquier mandamiento que se había dado fue abrogado. Vamos a leer primero los versículos 11 al 19. Vamos a leer. Nos quedamos en el 11 al 19, capítulo 7 de Hebreos. Vamos a seguir. ¿Por qué el mandamiento fue abrogado? Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, escuche bien lo que estoy hablando, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley.
Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice el 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y eficiencia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora esto se pone mejor. Lucas redactando y habla y dice en el mismo capítulo 7 del versículo 11 en adelante, está hablando, mire, que si la ley vino por los en el libro de Levítico por causa del sacerdocio de Levítico, entonces ellos fueron los que recibieron la ley, que fueron los israelitas, los israelíes, los judíos. Estaba establecido en ellos que tenía que permanecer en el sacerdocio en la casa de Aarón. Y los levitas iban a recibir todo el tiempo la ley, el diezmo. Pero este que se levantó según el orden de Melquisedec, en el cual siempre ha estado con nosotros, Jesús, en el Antiguo Testamento, en el cual vio siempre Abraham, el ángel de Jehová, en cual le salió a recibirle, ya lo conocía, el Melquisedec, se levanta según el orden de Melquisedec, pero vino no de la casa de Aarón, en cual fue establecido bajo la ley el sacerdocio, vino de Judá. Entonces, si fue cambiado el sacerdocio, tiene que haber un cambio de ley. ¿Qué ley estableció Cristo? Se lo estoy repitiendo. Volvemos a lo mismo. 2 mandamientos nuevos os doy, dijo Jesús. ¿Dónde Jesús dijo eso? Volviendo nuevamente al Sinaí, porque Jesús vuelve nuevamente al Sinaí. Mateo 22 del 37 al 39, él lo citó y lo dijo allí. Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, sencillo. Si vino de Judá este orden de Melquisedec, salió de la tribu de Judá, no según el orden ya establecido bajo la ley. Entonces se levantó Jesús y estableció 2 mandamientos nuevos, exhibiendo los 10 mandamientos que son perpetuos. Y dentro de los 10 mandamientos no habla del diezmo. De los 10 mandamientos, la primera tabla, por delante y por detrás, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, dados a Dios. La segunda tabla escrita por delante y por detrás. Los últimos 6 completando 10. Y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más podemos explicar? Y vamos a seguir explicando. Entonces Lucas redacta y dice, por causa de estos mandamientos, la ley fue que abrogada para tener una mejor esperanza. ¿Qué esperanza, hermano? De vida, la cual Cristo nos hizo libre, nos dio vida juntamente con Él. No, porque el mandamiento anterior no había esperanza, te llevaba a muerte. Cuando hablamos de la ley, no hablamos solamente de algo sencillo, no, que de los sacrificios, que le están enseñando que Cristo nos sacó de los sacrificios, nada que ver.
La ley nos abrogó la ley completa. La ley civil, porque usted y yo establecemos la ley terrenal de estos tiempos. La ley ceremonial, en cual todo iba basado, y está establecido también el diezmo. Óigame, usted y yo, piense y analice lo que estamos estudiando. ¿Estamos obligados al diezmo? ¿Lo está analizando? Vamos a seguir. Y vamos a hablar algo que Cristo hizo. Cristo se entregó por completo. Estamos uniendo todo. Vamos a unir todo ahora. Cristo se entregó completo. Mateo, capítulo 20, versículo 26 y 28 dice así. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Si Cristo se entregó por completo, aquí no hay nenes lindos. Aquí está hablando Cristo, hablándole a los judíos, que aquí no hay grandes. Aquí todos somos iguales. Que el que quiera hacerse grande va a tener que servir. Pero Cristo, que es mi hermano, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el alfa, el omega, el principio, el final, Rafa, óigame, el todopoderoso, Elohim, el gran yo soy. Gracias a Dios. Este que lo estableció todo. Este que lo puso todo por amor. Vino a servir, no a ser servido. ¿Acaso Cristo exigió algo cuando vino así a servir? ¿Acaso exigió por sanar? ¿Acaso hizo una reunión entre todos? Vamos a recoger la ofrenda para entonces nosotros pagar la renta. Vamos a recoger el diezmo para pagar la renta. No entiendo. Vamos a recoger el diezmo como los grandes concilios. El 75% se lo lleva el que está arriba, el pastor. Y de eso se diezma el diezmo para el concilio. No entiendo. Si Cristo lo dio todo por nosotros y no exigió nada, ¿por qué el hombre tiene que exigir de lo que la palabra de Dios, que es gratuita para nosotros? Hello, ¿por qué tenemos que cobrar por enseñar la palabra? ¿Por qué los institutos hoy en día tienen que cobrar para enseñar? El que quiere servir se entrega por completo, gratuitamente, como lo hizo Cristo. Esto es servicio. El que quiere servir a Dios y agradar a Dios lo hace con una entrega total sin esperar nada a cambio, que eso es lo que enseña la palabra. ¿Por qué tienes que buscar algo para qué? Si el que te llamó, como Dios se hizo de los suyos, de los levitas, y los cuidó. Nosotros somos nación santa, real sacerdocio, y somos llamados. También nos va a cuidar, nos va a prosperar, nos va a sustentar. Él lo prometió. ¿No has confiado en Dios? ¿Dónde tú tienes tu confianza? ¿En dónde tú pusiste tu confianza? ¿En la prosperidad? ¿En poder alcanzar algo de las pobres personas que están tratando de luchar día a día? Que muchas veces se le hace difícil por pagar la luz y el agua y el teléfono, y se le hace poder prosperar en esta tierra. Entonces tú prosperas muy fácilmente porque te estás llenando el bolsillo. Ya empecé a hablar. Es que esto le pone a uno la sangre caliente. La injusticia que estamos viendo por causa cómo se aprovechan y cómo utilizan la palabra para favor de ellos. Si todos somos iguales. Jesús lo redactó en el capítulo 20 de Mateo. Lo acabamos de leer. Ahora, Jesús no habló del diezmo. Ahora confrontó a los sacerdotes. Y mire lo que le dijo a los sacerdotes. En Mateo 23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Escucha esto: la justicia, la misericordia y la fe.
esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A quién le estaba hablando? A los hipócritas fariseos, en cual estaban sujetos a la ley de Moisés. Cristo estaba vivo, todavía no había abolido la ley, todavía no nos había redimido de la ley mosaica, no de los 10 mandamientos, de la ley mosaica. Y le está hablando a que ellos estaban obligados no a diezmar la menta, ni tampoco eneldo, ni tampoco el comino. Estaban obligados a diezmar lo que Dios les exigió, todo lo que era del grano y todo lo que Dios le había permitido que entrara a su casa, porque Él los estaba sosteniendo. Pero se habían olvidado de la justicia, de la misericordia y de la fe. Justicia por el extranjero, la misericordia por las viudas, en cual nosotros tenemos que estar todo el tiempo ayudando y sosteniendo y buscando. Y dar y no decir no al que viene a pedir. Cuando ves a uno en necesidad, él te habla de la necesidad y lo primero que dice, hermano, vamos a orar. Pero ¿por qué tú no le das de lo que ellos traen a la casa de Dios? Porque eso es parte también de ellos. Ayúdales a pagarle la luz y la renta. ¿Esa no te gustó? Ayúdalas a sostener también a las viudas que tienes en tu lugar. No te aproveches de su seguro social porque ellos ya pagaron por eso. Y la ley de Estados Unidos dice que tú no puedes estar pidiendo nada de ellos. Tampoco tienen la obligación de darlo. Creo que cerraron el video. Creo que lo apagaron. Ya no lo quieren seguir viendo. Pero quédate tú. Vamos a seguir estudiando. Porque esto es muy fácil. Exigirle a un pueblo. Pero cuando la Biblia, que es como espada de dos filos, corta para aquí, corta para allá, ahí no gusta la verdad. Ahí no, ese hombre se está dejando usar por el diablo. Eso es lo primero que dicen. Ese hombre no está hablando lo correcto, pero estoy leyendo lo que dice la Biblia. Tú que hablas y defiendes tus finanzas, porque más nada estás defendiendo. Te estoy hablando a ti para que estudies la palabra conmigo. No estoy entrando en contienda contigo, te estoy hablando a la claridad, para que aprendas a lo que la Biblia dice. Enséñale a tu pueblo, habla la corrección, corrige tus acciones, corrige tu camino, habla la verdad y confía en Dios, en cual tú dices que te llamó y no has puesto la confianza completa en Él. Vamos a seguir. ¿Qué nos habló Pablo? ¿Qué nos enseñó Pablo sobre esto? ¿Qué nos enseñó? En el libro de 2 de Corintios, Pablo habla sobre lo que no hay necesidad ni obligaciones. Capítulo 9, versículos 6 y 7. Mira lo que Pablo lo lleva y lo enseña de esta forma. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Él está tocando lo que es la ley de ¿qué? De la agricultura. Si tú siembras mucho, vas a recibir mucho. Y si siembras poquito, tiras poca semilla, vas a recibir poco. Y dice el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. No es que Dios bendice. Eso está mal dicho. Es que Dios ama al dador alegre. Y cuando Dios ama al dador alegre es porque se lo propuso en su corazón, no por una obligación, no porque te están diciendo tiene que ser un 10%, sino hermano, usted no es parte de la membresía, usted está en pecado, usted es un pecador porque no está cumpliendo la ley. ¿Qué ley? Si ya nosotros fuimos abolidos de esa ley mosaica en cual nosotros no tenemos que tener ninguna obligación sobre esto. Ahora de lo que Dios nos da, con un corazón dispuesto, sin necesidad, primero ocúpate de tu casa, de tus finanzas, de tu lugar, hermano, y con disposición. Dios no quiere que estés pensando que si le vas a dar, estés poniendo, chicos, me voy a quedar corto con la luz, me voy a quedar corto con el agua, me voy a quedar corto con esto. Dios no está buscando eso. Dios está buscando que tú establezcas tu lugar, tu seguridad, y que después con disposición des con todo tu corazón. Aquí no hay por cientos. Aquí tú das con gratitud, con una disposición
Y mira cómo te lo voy a hablar. Primero con tu vida espiritual. Entrégate de lleno a Él primero. Da con devoción la vida que Dios te ha dado para que puedas dar los frutos dignos de arrepentimiento, y da con amor lo que Dios te ha permitido, con esa razón de vivir, y luego da con lo que Dios te ha dado. Entonces tú llevas lo monetario porque es lo que nosotros ganamos en este lugar, pero 100% sin ofrenda, con disposición cuando tú lo desees, no con cuando te tiene que ser, no tiene que ser todos los meses, cuando cobra tienes que dar. Mire, hermano, es cuando usted tenga. Si usted lleva su ofrenda humildemente, lleve lo que usted tiene. Aquí no hay por ciento. Usted no está obligado bajo el diezmo de los judíos. Usted está como dador alegre. Dios te ama y Dios te va a bendecir, porque si tú siembras mucho, vas a recoger mucho. Pablo da esta enseñanza tan simple. Y por eso en este día, hemos hablado la semana pasada y esta sobre este tema del diezmo. Te quiero dejar con este último versículo, cual Pablo habló en Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que nos dejó con esta enseñanza, que nos dijo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios nos hizo libres y nos dio una plena libertad de buscarle con libertad, no con obligación. Así que, hermano, exprese la verdad. Esta es la verdad del diezmo. Ni usted ni yo estamos obligados a estar en dicha condición. Usted exprese con amor a Dios como un dador alegre, porque Dios le ama. Así que estudiemos la palabra, no nos dejemos engañar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra. Esto es lo que hemos enseñado, Señor, y seguiremos enseñando y hablando. Gracias, Señor, por estas preocupaciones en cual tenía que hablar. Yo te pido por mis hermanos que ellos puedan entender tu palabra, porque es eficaz y no retorna tras vacía, sino va al cual propósito tú lo enviaste, y tú nos vas dando crecimiento día en día. Señor, que puedan hablar la verdad y que enseñen la palabra, la verdad al pueblo. Señor, toma control de esto. Sana sus corazones. Sana a los que porque están enfermos. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy. Amén. Un día más, donde hemos compartido la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Sigamos hacia adelante. Comparta los videos. Si usted quiere hacernos alguna pregunta, hermano, no lo dudes. Este es el teléfono a llamarnos. Nos puede llamar. En toda confianza estaremos contentos en contestarle toda pregunta si está a nuestra disposición. Así quedo con ustedes. Que la paz de Dios esté sobre su vida y que la unción del Espíritu Santo los cobije. Dios me los bendiga.